Bienvenidos a la continuación del módulo 2. En esta ocasión vamos a abordar el tema de abuso sexual. CONACYT tiene una definición de abuso sexual que es la siguiente. El abuso sexual es una expresión de violencia, no siempre física, que se fundamenta en una relación de poder, es decir, una relación desigual entre una persona y otra. En este caso, el agresor y el agredido. Vemos que el abuso sexual tiene un origen histórico, sociocultural, que busca someter la voluntad del niño, niña o adolescente por medio del ejercicio del poder físico o emocional, que se expresa en cualquier contacto sexual directo e indirecto por parte de un adulto joven mayor con el objeto de tener una satisfacción de contenido sexual. Tenemos algunas definiciones, por ejemplo, la que plantea la Ley Pina acerca del abuso sexual en su artículo 54, donde podemos leer que el abuso sexual ocurre cuando una persona en una relación de poder o confianza involucra a un niño, niña o adolescente en una actividad de contenido sexual que propicia su victimización y de la que el ofensor obtiene satisfacción, incluyéndose dentro del mismo cualquier forma de acoso sexual. Por otro lado, la Ley BET plantea dos situaciones distintas: la violación, donde podemos leer acá, ¿verdad?, que dice: quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal contra otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La otra definición es acerca de la agresión sexual, y aquí se lee: quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. En resumen, queremos plantearles que vemos el abuso sexual como una violencia basada en una relación de poder. Acá vemos que se somete la voluntad del otro, y también hay que tomar en cuenta que el abuso sexual no siempre es un acto violento. Vamos a profundizar un poco más acerca de este tema. Tenemos algunos mitos y realidades acerca del abuso sexual. Es muy común hablar no es tan común, de hecho, hablar del tema del abuso sexual, pero sí es muy común escuchar estos mitos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el tema de que las niñas o niños mienten o inventan sobre el abuso, que el abuso sexual es poco frecuente, que el abuso sexual solo ocurre entre gente pobre o enfermos mentales, que la madre es cómplice o culpable del abuso sexual, algunos tipos de abuso sexual no causan gran daño, las víctimas son usualmente adolescentes y que las víctimas provocan el abuso. Vamos a ver en realidad que la niña o niño no miente sobre el abuso sexual. En algunos casos miente para decir que no ocurrió cuando se siente intimidado o intimidada, luego de que ya lo haya expresado una primera vez. La mayoría de abusadores sexuales no tienen antecedentes criminales ni son enfermos mentales. El abuso sexual, de hecho, ocurre en todos los estratos sociales. La responsabilidad total del abuso sexual la tiene la persona que abusa sexualmente de la víctima. Se plantea también que la evidencia demuestra que todo tipo de abuso sexual es destructivo. La severidad de las secuelas tiene que ver
con otros factores asociados. También que estudios demuestren que las víctimas de abuso sexual son agredidas desde temprana edad y toda responsabilidad del abuso sexual debería recaer en el agresor, no importa qué edad tiene la víctima cuando el abuso ocurrió. Existen varias manifestaciones de abuso sexual que vamos a ver con detalle. Hay algunas manifestaciones de abuso sexual sin contacto físico. Por ejemplo, comentarios sexualizados hacia el niño o niña. Lo más frecuente en este caso es que se realice en su presencia. Sin embargo, el agresor puede llegar a realizar algunos comentarios obscenos, por ejemplo, por teléfono, por chat, por notas, ¿verdad? Por de repente alguna carta o algún mensaje indirecto. También se da la exhibición de genitales frente al niño o niña, llegando a veces incluso a masturbarse delante de él o de ella. Esto es un abuso sexual sin contacto físico. Se da el voyerismo, que es espiar la intimidad del niño o niña o adolescente, por ejemplo, cuando se están bañando o cuando se están cambiando. También está la exhibición de materiales pornográficos al niño, niña o adolescente, libros, revistas, películas, por ejemplo, y la introducción a que el niño, niña o adolescente se desnude o se masturbe delante del agresor. Acá vemos que se empieza a plantear entonces que no siempre se va a utilizar la fuerza física para determinar que se dio un abuso sexual. Existe también el abuso sexual con contacto sexual. En este caso, se plantean los tocamientos en las partes íntimas, genitales, glúteos o pechos. La introducción a que el niño, niña o adolescente realice tocamientos al agresor. También el frotamiento de los genitales del agresor contra el cuerpo o vestimenta del niño, niña o adolescente. Por otro lado, tenemos la penetración digital o con objetos. Acá hablamos de que el agresor introduce su dedo en la vagina o en el ano. Por ejemplo, introduce al niño, niña o adolescente induce a introducir sus propios dedos. También que el agresor introduce algún elemento en la vagina o el ano. Y que induce al niño, niña, adolescente a introducir algún elemento en su vagina o en su ano. Se da el succionar, besar, lamer o morder los pechos, por ejemplo. También el cunilingus, que es lamer, besar, chupar o morder la vagina. Y también las felaciones, ¿verdad? El lamer, besar, chupar o morder el pene. Y el anilingus, que es lo mismo, pero con el orificio anal. También tenemos la penetración peneana. Acá hablamos ya directamente del coito vaginal, coito anal y el coito con animales. Vemos que se da un fenómeno en algunos casos de abuso sexual que consideramos que era importante podérselos dar a conocer para pues profundizar un poco más acerca de cómo se da esta situación de abuso sexual. Aquí se plantea que la iniciación, la intimidación, la estigmatización, el aislamiento, la vulnerabilidad y la culpa dependen de una de las características aterradoras del abuso sexual infantil. Y esta es que ocurre solamente cuando el niño o niña se encuentra a solas con el agresor y raramente es compartido con alguien. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que se da este fenómeno del secreto. El agresor le plantea al niño, niña o adolescente que si alguien se entera acerca de esta situación de abuso sexual, puede ser que incluso que al niño no le crean lo que está ocurriendo o puede llegarlos a amenazar en algún momento y plantearles que si alguien se entera, pues alguien de su familia va a salir dañado, por ejemplo. Acá planteamos que se da por el temor a ser culpados por lo sucedido, el temor a que los adultos involucrados no lo protegieran
cuando se dé esta develación del abuso sexual y la impresión de que está ocurriendo de hecho algo malo y algo peligroso. Dice Sumit que a los niños o niñas se les enseña a evitar los contactos con extraños, pero se les inculca que deben ser obedientes y cariñosos con cualquier adulto que se encargue de sus cuidados, dejando abierta la posibilidad a una situación de riesgo que no se suele prever. Como un ejemplo muy puntual, siempre algo muy común que les decimos a los niños o niñas es: cuando salgas a la calle no hables con extraños, no te acerques a gente que no conoces. Pero cuando estamos en una reunión familiar, siempre vamos y le decimos: ve a saludar a tu tía, dale un besito, aunque el niño o niña no quiera en ese momento acercarse y darle un beso. Entonces, de alguna forma estamos planteándole que estos contactos deben ser obligatorios con cualquier familiar cercano o con alguien allegado a la familia. El otro fenómeno que se da es el de la desprotección. Acá vemos que el agresor forma parte del círculo de confianza. De hecho, en los casos que abordamos acá en el Centro de Atención Psicosocial de CONACMI, prácticamente el 100% de los casos, en el 100% de los casos, los agresores son familiares o amigos cercanos a la familia. Nunca, bueno, no nunca, pero es muy raro que se encuentre un agresor totalmente ajeno a la familia. Si la víctima no se queja, está consintiendo la relación. Esto es algo que se plantea también por parte del agresor, pero de algunos familiares de repente en algún momento que se dé la develación de esta situación de abuso sexual. Se plantea el desequilibrio de poder y el grado de desprotección en que se encuentra la persona menor de edad. La única oportunidad que tienen los niños o niñas de salir de la situación de abuso sexual es revelando lo que está ocurriendo. De lo contrario, la única opción saludable para ellos es aprender a aceptar la situación y poder sobrevivir con ella. Vemos entonces este efecto del atrapamiento y adaptación. En este caso sería acomodarse a los requerimientos sexuales intrusivos. Se da una fractura en los valores morales convencionales y se da el aceptar esta situación y poder sobrevivir con ella. La revelación suele darse por un descubrimiento accidental o como consecuencia de un conflicto familiar serio. Se da este fenómeno de la revelación tardía o poco convincente en algún momento, donde cualquier emoción que demuestre puede generar como ambivalencia y incluso cualquier mecanismo de adaptación que en algún momento haya utilizado. Las víctimas tienden a responsabilizarse por la posible ruptura de lazos familiares y si no recibe apoyo o respuesta pronta de las autoridades, tienden en algún momento a retractarse y a referir que inventaron la situación. Acá, la duda y la ambivalencia generadas por la culpa y las consecuencias de la revelación, pues pueden llegar a dar este fenómeno de la retractación. Se plantea que los niños o niñas descubren que los temores y amenazas que les forzaban a mantener el secreto se vuelven una realidad. Se da, por ejemplo, que el niño se anima a contarle a un familiar cercano acerca de esta experiencia de abuso sexual por la cual está atravesando y pues vemos que de repente en la familia se observan frases como: tú tuviste la culpa, seguramente tú lo provocaste, o es que lo estás haciendo porque quieres separarnos, o porque, por ejemplo, ¿verdad? O si estás diciendo eso,
si de repente, por ejemplo, meten a tu papá a la cárcel, no vamos a tener que comer, ¿qué vamos a hacer? Entonces se le está asignando este grado de culpa al niño o niña y esto hace que se dé en algún momento este fenómeno de la retractación. Esto no se da en todos los casos, pero consideramos que era importante poderles plantear esta teoría para poder comprender un poco más acerca de este fenómeno tan complejo del abuso sexual. Por otro lado, queremos hablar un poco acerca de las dinámicas traumagénicas que plantea David Finkelhor. Estas dinámicas él las plantea como unas consecuencias a largo plazo del abuso sexual. Y de hecho hemos identificado algunos casos de niños o niñas con los que empezamos a trabajar que de repente el abuso sexual se dio a unos 2 años anteriores a que se empezara el trabajo terapéutico y ya se identifican en ellos algunas de estas consecuencias de abuso sexual a largo plazo. La primera de estas dinámicas que vamos a conocer es la sexualidad traumática. Lo ejemplificamos con esta frase. Dice, me abraza, me da un beso, me molesta y a mí me da dolor de cabeza. Y le digo, ni me moleste, ni me hable. Esto lo plantea una señora adulta al referirse de la relación que tenía con su pareja en ese momento. La sexualidad traumática es un proceso en el cual se le da forma a la sexualidad del niño o niña de una manera inapropiada. Se introduce este desarrollo, o interrumpe el desarrollo sexual normal del niño, niña o adolescente. El contacto sexual que en la mente del niño en ese momento se empieza a ver como asociado a la repulsión, al miedo y al enojo. Y si esto sigue así y no se trata en un momento oportuno, pues se genera esta sexualización traumática cuando el niño o niña pues crezca, ¿verdad? Y ya empieza a establecer algunas relaciones sexuales futuras. Se da un sentimiento de impotencia y otras emociones negativas pueden contaminar las futuras experiencias sexuales. La otra dinámica es la dinámica de la traición. Acá leemos, ella lo sabía y ella no quiso hacer nada. Incluso me dijo, si no te dejas, él se va a ir y si se va, es tu culpa, me decía. Al hablar de la traición es descubrir que alguien de quien ellos dependen vitalmente les ha causado daño. Esa desilusión y ese desencantamiento, una intensa necesidad de volver a tener confianza y seguridad. Y esta traición se puede dar en 2 vías. Por ejemplo, se puede dar desde identificar que el agresor es esa persona que debía protegerme, que debía cuidarme, que debía estar ahí para mí, pero es la persona que me está haciendo daño. Y por otro lado, esta persona, por ejemplo, otro miembro de la familia a quien yo le cuento lo que está ocurriendo y en lugar de ayudarme, pues me da la espalda o me dice que es mi culpa y que debo seguir adelante. Entonces se da esta dinámica de la traición. La otra dinámica es la impotencia. Dice, por el mismo miedo de que yo sentía que mi mamá me iba a pegar o me iba a dejar ahí con ellos, porque mi mamá desde ese entonces ya se había separado de mi papá, se habían separado y yo dije, si yo le digo a mi mamá, tal vez me va a dejar aquí y se va a ir. Y por eso me lo callé y nunca lo pude decir. Esta impotencia se traslada en que la voluntad y los deseos y el sentimiento de eficacia del niño son continuamente contravenidos. Daña el sentido que tiene la persona sobre su eficacia y sobre las destrezas que tiene para poder enfrentar una situación.
y se da cuando de repente este niño o niña ha hecho algunos esfuerzos por salir de este abuso sexual, pero de repente esos esfuerzos se ven vanos cuando de hecho ha intentado físicamente escapar del agresor y no lo ha logrado porque el agresor es más fuerte. Entonces se da este sentimiento de impotencia y de rendirse ante esta situación de abuso sexual. Y la última dinámica es la dinámica de la estigmatización. Y aquí plantea, y yo me sentía sucia, yo me sentía como una mujer vulgar. La estigmatización es se da en las connotaciones negativas como la maldad, la vergüenza y la culpa. Conductas autodestructivas e intentos de suicidio suelen ser consecuencia de esta dinámica de estigmatización. Y los sentimientos más prevalentes de esta dinámica pues son la culpa y la vergüenza. Aquí se da igual en dos vías. Primero se puede plantear que el agresor le traslada el mensaje al niño, niña, adolescente que es culpable, que es sucio, que no vale nada. Y por otro lado se da cuando en un primer momento se da la estigmatización dentro de la comunidad o dentro de la familia, donde se identifica de repente como, sí, esta niña fue la niña que fue violada, o de repente ya no la tratan igual, la excluyen, y cuando llega de repente a un servicio de salud o a alguna institución de justicia, puede percibir en algunos casos, algunos comentarios que también dañan y que también contribuyen a esta estigmatización. Perdón. Vamos a hablar entonces acerca de cómo, pues de esta complejidad del diagnóstico del abuso sexual, de esta problemática de abuso sexual. Y planteamos que raramente la confirmación del abuso sexual se va a basar en tan solo hallazgos físicos específicos o se realiza con la presencia de solo uno de los indicadores que vamos a describir en este apartado. Acá planteamos algunas series de indicadores y también queremos aclarar, ¿verdad?, que al momento de plantearlos, nosotros cuando realizamos un informe, lo planteamos igual de esa forma, que durante el proceso terapéutico se han identificado ciertos indicadores físicos, indicadores emocionales, indicadores cognitivos y conductuales que están relacionados a una situación de abuso sexual, para que ya las autoridades competentes determinen en algún momento si existe o no el abuso sexual y cómo poderlo abordar. Con frecuencia la tarea diagnóstica se asemeja a la de un investigador que va articulando diversas pistas para obtener un panorama lo más cercano posible a lo que verdaderamente sucedió. Notificar lo sucedido e incluso contar con pruebas de que ha ocurrido el abuso sexual no garantiza que las autoridades consideren que la notificación es veraz o que el responsable reciba el castigo que corresponde según la ley. Vamos a ver o vamos a tomar en cuenta estas consideraciones, que el abuso sexual no es sinónimo de violación, como lo vimos anteriormente, que el abuso sexual infantil no es un sinónimo de incesto, se puede dar en algunos casos con familiares cercanos, se puede dar con amigos de la familia o se puede dar también con desconocidos. El abuso sexual tampoco es sinónimo de penetración, como veíamos, ¿verdad? Puede ser incluso el desnudarse frente a un niño o niña, masturbarse frente a él, incitarle o obligarle a ver pornografía, por ejemplo. El abuso sexual que no ocurre únicamente entre un niño, niña, adolescente o un adulto. Hay casos en los que se da el abuso de un adolescente hacia un niño. Esto en algún momento se identifica como una conducta sexual abusiva y pues es un tema que en algún otro momento podemos llegar a profundizar.
El abuso sexual infantil no es algo que cometen solo los hombres. Es muy raro, pero en algunos casos se da que existen mujeres que son agresoras sexuales. Cuando hablábamos entonces de estos indicadores que nosotros como CONACMI planteamos, vemos que hay en un primer momento indicadores físicos. Y los indicadores físicos se van a dividir en los primeros indicadores de certeza. Y cuando hablamos de indicadores de certeza, hablamos de lesiones en las zonas genitales o anales, desgarros recientes o cicatrizales del himen, el diámetro del himen mayor que 1 centímetro, desgarro de la mucosa vaginal, dilatación anal, sangrado por vagina o por el ano, inflamaciones, enrojecimiento y lesiones por rascado, infecciones genitales o de transmisión sexual, flujo vaginal infeccioso con presencia de gérmenes no habituales y el embarazo. Entonces, cuando planteamos estos indicadores de certeza, es que hablamos que cuando se observa uno de estos indicadores, pues que es muy seguro que se haya dado por una situación de abuso sexual, si la víctima es un niño, niña o adolescente. Se dan los indicadores de alta sospecha también. En este caso se plantean ciertos trastornos psicosomáticos como dolores abdominales recurrentes y dolores de cabeza sin causa orgánica, trastornos de la alimentación como bulimia y anorexia nerviosa, fenómenos regresivos como enuresis o encopresis, infecciones urinarias repetidas sin causa orgánica o externa identificable. También hay algunos indicadores psicológicos que vamos a ver a continuación. También hay indicadores psicológicos de certeza. En este caso hablamos de la revelación por parte del niño, niña o adolescente de haber sido víctima de abuso sexual, que son compatibles con probable abuso, algunas conductas hipersexualizadas, los niños, niñas o adolescentes que muestran conocimientos sexuales inusuales para la edad que tienen. También están indicadores psicológicos de alta sospecha. Y acá vemos estas conductas hipersexualizadas o autoeróticas que son poco frecuentes, ¿verdad? Para niños, niñas o adolescentes de la edad. Se da esta masturbación compulsiva, la utilización de la fuerza física o la coerción psicológica para conseguirla, la participación de otros niños o niñas en juegos sexuales y la sexualización precoz, juegos sexuales tempranos, acompañados de un grado de curiosidad sexual inusual para la edad. También vemos el tratar de tocar o oler los genitales de un adulto, el aproximarse por detrás a una persona agachada, por ejemplo, y desde esa posición realizar algún movimiento copulatorio, acomodarse sobre un adulto en la cama o simular movimientos de coito, pedir que le introduzcan o tratar de introducir la lengua al besar, por ejemplo. Estos son indicadores también de certeza e indicadores de sospecha en el ámbito psicológico. Vemos también que existen algunas consecuencias o algunos indicadores a corto plazo. Y aquí se plantea que el alcance de estas consecuencias va a depender del grado de culpabilización y de victimización del niño por parte de los padres, así como de las estrategias de afrontamiento que disponga la víctima. Puede ser que no sea directamente el tipo de abuso sexual del cual el niño o niña haya sido víctima, sino también hay que tomar en cuenta sus características individuales, sus características resilientes, con tomar en cuenta la forma en la que la familia tomó la noticia de que el niño estaba siendo víctima de abuso sexual y pues cómo se ha llevado todo este proceso a partir de esta revelación. Se debe tomar en cuenta algunos factores importantes al momento de ponderar el riesgo y gravedad del abuso sexual. La frecuencia y la duración de esta experiencia abusiva,
el tipo de agresión sexual, la utilización de la violencia o la coerción para cometer las agresiones, el vínculo de la víctima con el agresor y la reacción de los padres al momento de la revelación. Estos son factores importantes, como les decía, para tomar en cuenta y de cómo puede llegar a afectar esta experiencia al niño, niña o adolescente. Acá vemos algunos cuadros de algunos indicadores. Vemos indicadores físicos, indicadores conductuales, indicadores emocionales y también indicadores sexuales y sociales. Estos indicadores les pueden servir. Ustedes van a contar con esta presentación para que la puedan revisar con detalle y les pueden servir para ir diagnosticando estas situaciones o estos casos de abuso sexual con los cuales pues tienen que trabajar para luego posteriormente poder realizar un informe. Como les planteaba hace un momento, nosotros el informe que realizamos pues no es un informe forense, es un informe que realizamos a requerimiento de alguna institución regularmente de justicia. Lo que intentamos entonces es plantear el panorama general, donde hacemos un detalle de algunos antecedentes del caso, planteamos cuál ha sido nuestra metodología de abordaje y también cuál ha sido nuestro proceso de evaluación y diagnóstico. Consideramos que desde el momento de la entrevista podemos empezar a obtener indicadores que nos pueden llegar a sustentar la hipótesis que el niño, niña o adolescente ha sido víctima de abuso sexual, y pues estos indicadores les pueden servir para poder sustentar también esos informes. Por el momento eso es todo acerca del tema de abuso sexual. También les trasladamos algunos documentos que pueden ser complemento de esta presentación. Y pues les recordamos estar atentos de sus participaciones en los foros y en sus evaluaciones. Gracias por su atención.